Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias a las personas que ya se están conectando, a Kelly Acevedo, Yara, Julio, Yara. Hola Yara, muchísimas gracias por estar acá en esta noche. Gracias a los que se están conectando en este momento, porque lo prometido es deuda. Habíamos hablado una horita más o menos antes, porque a mí me gustan las cosas así, que íbamos a compartir en este momento sobre un tema espectacular que tiene que ver con lo que hoy se conoce como los tres grandes capitales. Y antes de comenzar, pues quiero felicitar a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Porque la información de hoy va a servir para usted, va a servir para su familia, va a servir para sus compañeros de trabajo y va a ser de mucha utilidad en el proyecto de su vida. Por alguna razón, usted se conectó en este momento y quiero felicitarle de verdad. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Acevedo. Usted ha visto mi cuenta que se llama El Precio del Éxito. Y, y les estoy hablando hoy de esta manera porque algunos de ustedes me han pedido, me han solicitado que evolucionemos un poquito más en el contenido, porque el contenido que ustedes ven son unas imágenes de crecimiento personal, de autoayuda, de mejoramiento constante. Y me decían que era muy importante hacer estos momentos, estos en vivos, estas historias en vivo que son tan importantes para poder profundizar mucho más. Entonces, muchas gracias a los que han contestado mi saludo, porque a muchos de ustedes les he dicho, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y algunos muy amablemente me contestan el saludo. Entonces yo le agradezco mucho, porque dentro del trabajo que nosotros hacemos, pues esa retroalimentación es supremamente importante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse en este momento. Los saludo de una manera muy especial y les digo que vamos a compartir de maravilla esta noche. Yo soy Jorge Acevedo. He tenido la oportunidad que la vida me ha dado de poder contribuir en esta noche con su crecimiento, con su evolución, con su propósito de vida. Porque cuando uno encuentra un propósito en la vida de uno empieza a tener un sentido diferente, empieza a tener un gusto diferente. Uno se empieza a levantar de una manera muy diferente a la que se levantaba antes. Ahora usted se acuesta mucho más feliz de lo que se acostaba antes, cuando uno encuentra un propósito de verdad. Entonces, luego vamos a tener la oportunidad de interactuar mucho más en este medio. Por ahora quiero compartir este mensaje que tiene que ver con los tres grandes capitales. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Cuando a mí me hablaron de los tres grandes capitales, yo dije, demen de eso, porque yo estaba pensando que era solamente y exclusivamente el dinero. Solo que hoy quiero decirles que el dinero es una consecuencia de esos tres grandes capitales. Y si usted pone en práctica o si usted los aprovecha a su favor, esos tres grandes capitales, usted puede atraer abundancia económica para su vida. Entonces vamos a hablar del primero de ellos. Si podemos hablar de los tres, sería maravilloso. O sea, si alcanzamos. Sin embargo, no me quiero extender mucho porque estos espacios no deben de ser tan largos. Entonces, si alcanzamos en este momento, en el tiempo que tenemos, a cubrir los tres, espectacular. Si no, por lo menos hablamos de uno de ellos. Y se los voy a enunciar los tres para que usted ya se vaya haciendo una idea
de lo que es la temática completa y no se vaya a salir, se quede hasta el final de la información. Los tres grandes capitales. El primero es el capital de la imaginación. Capital de la imaginación. Primero, número uno, capital de la imaginación. Número dos, capital del atrevimiento. Capital del atrevimiento. Capital del atrevimiento. Y número tres, capital de las relaciones. Capital de las relaciones. Entonces tenemos imaginación, atrevimiento y relaciones. Y esos tres junticos pueden traer como consecuencia abundancia económica para nuestras vidas. Entonces, comencemos por el principio. Vamos a hablar del capital de la imaginación. A ustedes y a mí se nos ha dado esa capacidad. Se nos ha dado la capacidad de imaginar. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿a quién de ustedes alguna vez en la vida le han cobrado por imaginarse algo? A mí me parece que eso es gratis. Eso a usted no le cobran por eso. A usted no le cobran por imaginarse. Un momentico que tengo un retorno por aquí, me disculpan un momentico, que tengo un retorno allí en la otra, bueno ya se solucionó el retorno. Entonces, capital de la imaginación. Imagínense, ustedes y yo, a ustedes y a mí nos dieron un gigante que tenemos en medio de las dos orejas y se llama cerebro. Y nosotros lo podemos aprovechar tantísimo que no nos alcanzamos, como se dice, a imaginar lo que podríamos hacer con él. Alguna vez yo leía un artículo que decía lo siguiente, que el gigante que tenemos en medio de las dos orejas tiene tanta energía, tiene tanta potencia, que toda la energía, si fuéramos capaces de almacenar la energía que hay ahí, tendríamos que tener una computadora como del tamaño del edificio Empire State Building en Estados Unidos, así de grande. Y en esa computadora almacenar todo y ser capaz de darle energía eléctrica a la ciudad de Los Ángeles por 72 horas. Eso es lo que tenemos en medio de estas dos orejitas. Ese gigante. Y entonces podemos imaginar tanto que lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos visto a los seres humanos con esa capacidad de soñar, con esa capacidad de pensar en cosas grandes. Sin embargo, cuando alguien tiene en la mente algo, cuando alguien le da rienda suelta a su imaginación, siempre hay quien le dice que está loco, que ya no está cuerdo, que está perdido. Y todas esas cosas como que tratan de desanimar a la persona que va en busca de sus sueños. Y hay muchas historias. Por ejemplo, cuando inventaron el carro, pero el carro no, el que tenemos hoy. Entonces pasaban los otros carruajes por un lado y la gente veía eso que estaban empezando a hacer y se reía. Cuando inventaron el teléfono, entonces la gente veía que le estaban hablando a una caja llena de alambre ahí y entonces todo el mundo se reía. Cuando inventaron el avión, los hermanos Wright, cuando inventaron el avión, volaron 53 segundos y volvieron a caer. Y entonces todo el mundo se reía. Y así sucesivamente. Todos los inventos de la humanidad, al comienzo cuando el que los quiere hacer los lanza, pues la gente no cree que eso pueda ser realidad. Y hoy, después de los años, de los tiempos, podemos ver todas esas cosas como un monumento a la imaginación del ser humano, como un monumento a esa capacidad de pensar del ser humano. Por eso, la diferencia entre la riqueza y la pobreza no está en el bolsillo.
La diferencia entre la riqueza y la pobreza está en la mente. Por algo escuchábamos una frase famosísima de Benjamin Franklin que decía: llena tu mente, porque tu mente llena llenará tus bolsillos. Entonces, estamos llenos. Ustedes y yo estamos llenos de imaginación. Estamos llenos de capacidad. Yo vivo aquí en una ciudad en Colombia, en el centro del eje cafetero, que se llama Pereira. Y yo recuerdo que estando muy joven, yo iba por allá, por un sitio donde iban a hacer un puente. Si algunos conocen esta ciudad, pues hay un puente que se llama el Viaducto, que une dos ciudades, a Pereira con Dos Quebradas. Y entonces yo, cuando dijeron que iban a hacer ese puente, yo decía: ¿cómo? Eso es imposible hacer ese puente, eso tan largo ahí. Y después de que pasaron 2, 3, 4, 5 años, empezaron a unir eso, lo más de hermoso, hasta que se unió. Y hoy tenemos un puente que une. Por eso, cuando dos o más mentes se unen, o sea, producen cosas impresionantes. O sea, dos mentes unidas, dos imaginaciones, dos seres humanos pensando, o 4, o 8, o 10. Por eso cuando hay un equipo de mentes unidas, es lo que se llama una mente maestra. Y esa mente maestra es una mente con una capacidad que es muy difícil que cualquiera la pueda doblegar. Por eso entonces esta noche estamos ustedes y yo acá, dándole rienda suelta a nuestra imaginación. Hay veces nosotros creemos que solamente es trabajando y trabajando y trabajando que vamos a producir. A veces hay que parar y pensar, Muchas empresas, por ejemplo, hoy en día le pagan a unas personas para que piensen. O sea, la función de ellos es pensar, y le pagan por pensar. ¿A quiénes de ustedes le gustaría que le pagaran por pensar? Entonces, así es en la vida, uno tiene que sentarse y pensar un poco sobre qué puede hacer. O sea, uno necesita esos espacios de encuentro con uno mismo para pensar en lo que puede hacer mañana, en lo que puede hacer el próximo mes o incluso en lo que puede hacer el próximo año. O sea, nosotros este año prácticamente lo que estamos haciendo ya fue lo que preparamos desde el año pasado. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y les puedo asegurar una cosa, que lo que vamos a vivir el año entrante tiene que ver con todo lo que nosotros vayamos preparando durante todo este año. Por eso la vida requiere de una preparación continua. Sin embargo, necesita al mismo tiempo de una acción continua. Y entonces, por eso les decía, el capital de la imaginación. Y eso está relacionado con lo que significan los sueños en nuestra vida. Y a veces nos preocupamos demasiado por lo que estamos haciendo. Y entonces analizamos mucho también. Y no, demasiado análisis causa parálisis también. Entonces, cuando usted ya descubrió, cuando sabe usted qué es lo que quiere, cuando ya sabe cuál es su propósito, cuando usted tiene sueños en la vida, usted empieza a dar pasos hacia eso que usted quiere. Y ahí es entonces donde podemos entrar a un segundo capital que se llama el capital del atrevimiento. Porque capacidad de soñar tenemos todos. Capacidad de imaginación tenemos todos. Tenemos que darle rienda suelta a esa imaginación. Establecer cuáles son nuestros sueños. Porque por soñar no nos cobran. Por soñar no hay que pagar. Sin embargo, cuando usted ya sabe cuál es su sueño, cuál es su propósito en la vida, usted empieza a dar pasos hacia eso que desea. Y hoy leía una frase lo más de interesante que decía que es mejor 100 pasos equivocados en el camino correcto. Bueno, pues cuidado la frase. Es mejor
100 pasos equivocados en el camino correcto que 100 pasos correctos en el camino equivocado. Vuelvo y la repito. Es mejor 100 pasos equivocados en el camino correcto que 100 pasos equivocados en el camino, perdón, la dije mal otra vez. Es mejor 100 pasos equivocados en el camino correcto que 100 pasos correctos en el camino equivocado. Eso, ahí sí la dije bien. Es mejor 100 pasos equivocados en el camino correcto que 100 pasos correctos en el camino equivocado. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que cuando usted ya sabe para dónde va, usted se atreve, usted toma decisiones. Y no importa si usted se cayó, porque usted se puede volver a levantar. O sea que no le podemos tener miedo a cometer errores. No podemos tener miedo a cometer errores. Porque precisamente con esos errores es que podemos cada día ir encontrando cómo hacerlo mejor. Cuando usted hoy hace algo y no lo hace bien, sin embargo mañana vuelve y lo repite, mañana lo hace un poquito mejor. Después lo hace un poquito mejor. Lo que sí no está bien, y yo siempre se lo digo a muchas personas, lo que no está bien es precisamente volver a cometer los mismos errores. O sea, estar cometiendo los mismos errores y los mismos errores permanentemente, sí no está bien. Entonces, ese segundo capital se llama el capital del atrevimiento. Yo no sé, como aquí hay gente que se conecta de otros países, en fin, no solamente de Colombia, sino de otros países. Hay una persona que yo siempre coloco como ejemplo en esto que se llama el capital del atrevimiento. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, los de Colombia sí, pero no sé quienes viven en el extranjero si se acuerdan de un jugador llamado René Higuita en Colombia. Yo siempre lo pongo como una persona súper atrevida, porque un día, algunos de ustedes se van a acordar también de eso, no todos, estaban jugando un partido en Inglaterra, la selección Colombia con la selección de Inglaterra, y entonces René Higuita, él había preparado mucho tiempo antes lo que se llamó el escorpión. Entonces, imagínense en ese partido tan importante. Ese hombre se atrevió a tapar un tiro al arco con la planta de los pies. Imagínense ustedes eso. Eso se llama atrevimiento. Eso sí, él estaba preparado para eso. Eso no fue que él le dio por hacer eso y ya. No. Él había preparado eso en otros juegos, en otros entrenamientos, y ese día dijo, aquí es. Y se atrevió. A veces en la vida no logramos las cosas, es por miedo a no atrevernos. Por eso yo le puedo decir esta noche, sea atrevido, atrévase a hacer cosas diferentes, atrévase a ir por caminos diferentes, atrévase a hacer cosas que otros no hacen. Atrévase a decidir por usted mismo lo que usted quiere hacer en la vida. Entonces, ese atrevimiento le va a poder dar a usted la certeza de más adelante conquistar cosas que en otros momentos usted no había podido conquistar. O conquistar otras cosas que nadie más había podido conquistar y usted lo va a hacer si usted se atreve. Entonces, cuando coloco ese ejemplo, es porque ustedes y yo también nos podemos atrever a hacer cosas diferentes a lo que normalmente nos dicen. Entonces, mire, por ejemplo, cuando hace unos 20 años atrás, 25, 30 años atrás, nos decían que nos íbamos a ver por unas cámaras de estas. Yo decía, uy, no, qué gente tan mentirosa, ¿cómo así que nos vamos a ver así? O sea, eso en ese momento no lo concebíamos. Sin embargo, eso está así porque hubo gente que se atrevió a hacer estas cosas. Y esa gente nos lleva de la delantera. Hoy la estamos aprovechando a nuestro favor. Entonces, atrévase a hacer cosas diferentes. ¿Qué es lo que lo limita a uno para hacer cosas diferentes? Voy a decir.
La primera, el qué dirán. El qué dirán. Póngale pues cuidado, el qué dirán. ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi tío? ¿Qué dirá mi hermana? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi novia? En fin, qué dirá mi profesor? ¿Qué dirá mi pana? Pues mi compañero aquí en Colombia. Entonces, yo le digo, el qué dirán no sirve. La persona que usted esté pensando, ay, ¿qué va a decir? Ella no le va a llevar, como decimos en Colombia, el mercado a su casa o la comida a su casa. Uno tiene que lanzarse, uno tiene que atreverse. ¿Por qué más la gente no se atreve? Pues por vergüenza. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Es que aquí decimos una frase muy típica. Ah, es que a mí me da pena. A mí me da pena. Y la verdad es que de eso tampoco se vive. Entonces uno tiene que atreverse por encima del que dirán, por encima de la vergüenza que pueda tener, de la timidez, porque la timidez lo que hace a uno es realmente no permitirle desarrollar esa capacidad tan grande que tiene. ¿Y de dónde viene esa timidez? Viene de atrás, de frases que escuchamos, de la formación que nos dieron, de los castigos que nos dieron. Entonces ahí nace mucha de la timidez del ser humano y eso no le permite atreverse. Entonces uno tiene que empezar a limpiar la vida de todo ese tipo de cosas para poder lanzarse hacia adelante. Entonces, el día de hoy quiero realmente felicitarles a todos los que hoy están conectados porque es un momento maravilloso y hermoso. Es un momento espectacular porque cuando usted es capaz de atreverse a hacer cosas diferentes, usted puede hacer que las cosas que ha pensado en la vida, que ha soñado en la vida, puedan realmente realizarse y usted pueda realizar los sueños en su vida. Ese es el segundo capital, que es el capital del atrevimiento. Nos queda uno pendiente, que es el capital de las relaciones. Y el capital de las relaciones es supremamente importante. Si yo realmente quiero en la vida crecer, avanzar, tengo que construir unas muy buenas relaciones. Entonces lo vamos a dejar para otro momento. Yo les aviso cuándo. Vamos a hablar de este otro capital, que es el capital de las relaciones. Entonces tenemos dos. Primero, el capital de la imaginación. Y segundo, el capital del atrevimiento. Relaciones y atrevimiento. Nos queda faltando el capital de las relaciones. Y no lo voy a decir el día de hoy porque nos tendríamos que quedar más tiempo acá y quiero que esto sea realmente muy, muy corto y sustancioso. Entonces quedamos pendientes del tercer capital. ¿A quiénes de ustedes les gustaría entonces? Yo quiero que me digan la hora en que a ustedes les gustaría. Si quieren me pueden inscribir ahí. Qué día y a qué horas les suena mejor para que terminemos esta información. ¿Sí? Porque también sería muy bueno contar con ustedes para mirar en qué momento es más fácil que se conecten, a qué hora les queda más fácil y así podamos darle el término a este tema que nos falta, que es el capital de las relaciones. Y así, con esos tres, capital de la imaginación, capital del atrevimiento y capital de las relaciones, podemos empezar a construir lo que se llama un capital económico, una abundancia económica para la vida de todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias por conectarse en esta noche, por estar aquí y por seguir esta cuenta del precio del éxito. Entonces ya saben que le habló Jorge Acevedo, un amigo más. Cuando yo les salude por ahí personalmente es porque tengo el tiempito y quiero conocerles a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo en el precio del éxito. Que tengan todos una feliz noche.